¿Qué tal mis queridos amigos y hermanos allí que diariamente comparten estas meditaciones matinales, brindándome de allí su tiempo para poder escuchar lo que este siervo de Dios, este humilde siervo de Dios en sí quiere compartir con cada uno de ustedes en la riqueza que encuentra, en la verdad que la palabra de nuestro Señor nos ha dejado a nosotros? Y así continuando este estudio, estas meditaciones matinales, hoy que es 15 de julio, lleva por título El centro mismo de su obra. Antes de poder leer el texto que está en Hebreos, el capítulo 8, los versículos 1 y 2, vamos a pedir que Dios sea también quien dirija estos momentos, que Él nos ayude a entender, ¿verdad? Y que Él nos haga también esa invitación a nosotros, tanto a mí como a todos ustedes, la invitación a poder conocerle cada día más a Él, a poder también así estar unidos a Él. Oremos para que Dios nos dirija en estos momentos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, por tu gran amor y misericordia. Pero, Señor, también queremos estudiar tu palabra, Señor, y comprender allí lo que tú, Señor, nos quieres decir. Lo que tú, Señor, has hecho y también deseas, Señor, de la raza humana. Y cómo tú, Señor, quieres trabajar en medio de nosotros. Ayúdanos a comprender, Señor, tu misericordia, tu justicia, Señor. Y ayúdanos a ver siempre claramente a nuestro Señor Jesucristo ministrando ya por nosotros, Señor, en tu presencia. Y a poder, Señor, al verle también contemplar tanto, Señor, la majestad, Señor, de su santidad, de su gloria, que también nosotros podamos, Señor, ser transformados también a esa misma semejanza, Señor. Te lo pedimos y nos ayudes, Señor, pues es esto, Señor, lo que necesitamos y lo que tú también deseas de nosotros. Ayúdanos a ver las riquezas de tu reino, Señor, tal y como son, y anhelar, Señor, tenerlas también en nuestra vida. Te lo pedimos en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En el libro de Hebreos, el capítulo 8, los versículos 1 y 2 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora, dice, el punto principal es este, que nosotros ¿qué? Tenemos tal sumo sacerdote. ¿Cuál? Cristo. Cristo. ¿Dónde está Cristo? Dice, sentado a la diestra de la majestad de los cielos. ¿Y qué es Cristo? Es el ministro, dice, del santuario, pero no del santuario de la tierra, sino dice, del verdadero santuario, o del verdadero tabernáculo aquí también, dice, ¿verdad? Que levantó ¿quién? El Señor y no el hombre. Porque Dios mismo le dijo, haz conforme a esto, a Moisés. Porque ese santuario siempre existió, no se hizo después de que Moisés haya edificado ese santuario allí en el desierto, no, sino que ese santuario siempre existió. Entonces Dios fue el que levantó el verdadero santuario, Dios fue el que levantó el verdadero santuario. Y entonces por medio de todas las figuras, por medio de todo lo que se estableció, ese culto que Dios estableció, para que ellos lo sigan, no fue claramente un diseño de hombres ese culto, sino fue un diseño que Dios le dio de cómo seguir eso, para que ellos entendiesen qué, entendiesen el plan de salvación, entendiesen cómo se ejecutará, cómo continuará y cómo terminará. Y dentro de allí también ellos sepan cómo debe vivir el pueblo de Dios, o sea, aquellos que dicen ser pueblo de Dios, cómo deben vivir realmente aquí en la tierra, para que ellos entiendan todo eso. Era una escuela prácticamente, ¿sí? Era una escuela. Dios los estaba allí educando, los estaba formando, estaba limpiando, quitándose esas perezas del pecado, ¿verdad? Que durante tanto tiempo habían ellos ya casi hecho raíz, ¿verdad? Con el pecado. Y estaba quitando eso, Dios, ¿sí? Y estaba buscando allí forjar una nueva generación, así como Moisés, así como Josué, Caleb, ¿sí? Una nueva generación de hombres de fe, hombres que entiendan, ¿verdad?, lo que tienen que hacer y su labor también aquí en la tierra, lo que está haciendo Dios y la labor también del pueblo aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quería, ¿sí? Educarlos, formarlos de esa forma. Ahora, las escrituras contestan con claridad a la pregunta, ¿qué es el santuario? ¿Qué es el santuario? Aquí claramente dice, ¿verdad?, ¿qué es el santuario? Es ese verdadero santuario que está en los cielos. O sea, es la morada de Dios, en otras palabras. La palabra santuario, tal cual la usa la Biblia, se refiere en primer lugar al tabernáculo que construyó Moisés, porque eso lo vemos, ¿verdad?, en Éxodo. Está allí. Pero esa es como figura de las cosas celestiales. Y en segundo lugar,
al verdadero tabernáculo, donde es la morada de Dios, o sea, en el cielo, que era prefigurado por el santuario terrenal. El santuario terrenal simplemente mostraba o tenía que mostrar aquello. Por eso ese santuario tenía que ser santo, consagrado a Dios, y todo lo que estaba allí no debía ser tocado ni usado para para algo común, para algo pecaminoso, no podía ser usado. Por eso incluso cuando Belsasar, el rey de Babilonia, utiliza, ¿verdad?, allí las copas del santuario, del servicio del santuario, eso no podía ser tocado así de esa manera. No podía ser tocado, y eso fue un pecado muy grave, porque él sabía de dónde pertenecía eso, sabía, y aún así lo hizo. Entonces, por eso, o sea, eso era figura de aquello, ¿sí? Era figura de aquello. Prefiguraba ese santuario celestial donde siempre ha estado Dios, o sea, que es la morada de Dios. Ahora, en la muerte de Cristo terminó ese ritual o esa ley que nosotros, que dice, ¿no?, en la palabra de Dios, que ha sido clavado, ¿sí?, en la cruz. Terminó ese ritual. Ahora, el verdadero tabernáculo en el cielo es el santuario del nuevo pacto, ¿sí? Ese es el nuevo pacto, entonces. ¿Por qué? Porque el santuario es el verdadero que está en los cielos. El sumo sacerdote, sí, es Cristo. Su ley permanece allí vigente como siempre. Entonces este nuevo pacto es nuevo, ¿por qué? Porque ya no lo llevan los hombres, ¿sí? Y ya no está prefigurado por figuras de animales ni nada, sino que ahora lo lleva Cristo, lo lleva Cristo. Y el santuario ya no es un santuario terrenal, un santuario que necesita refacción, ni nada de eso, sino un santuario que es eterno, porque es la morada de Dios. Entonces por eso también es un nuevo pacto, en ese sentido. Ahora, ¿qué es la purificación del santuario? En el Antiguo Testamento se hace mención de un servicio tal con referencia al santuario terrenal, pero ¿puede haber algo que purificar en el cielo? Sí, porque, miren, aquí en la tierra, ¿verdad? Ese santuario, ¿qué sucedía? Cada vez que se hacía un sacrificio, ¿dónde tenía que asperjarse la sangre? Tenía que asperjarse en la cortina que separaba el lugar santo del santísimo, ¿sí? Y una vez también al año se ejecutaba también otra ceremonia, porque todo el tiempo, ¿no? Uno, en los cuernos allí del altar de sacrificio se untaba la sangre. Y luego también en el altar también de oración también se colocaba. Y en la cortina también se regaba también la sangre. Entonces, necesitaba ese lugar ser purificado. Y esa purificación se hacía una vez al año, como hemos visto, ¿verdad?, la fiesta de la expiación o Yom Kippur, ¿sí? Tenía que hacerse eso allí. Ahora, el cielo también tendrá que ser purificado de la misma manera, ese santuario celestial. Si nosotros vamos a el capítulo 9 de lo que es la epístola a los Hebreos, que hemos estado leyendo en las anteriores matinales, ¿sí? Incluso aquí dice, miren, el versículo 12 del capítulo 9 dice: su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo entró allí para hacer, ¿qué? Una obra de purificación, una obra de purificación. El primer pacto fue instituido reflejando esto, mostrando aquello, pero sin la sangre del verdadero Cordero, sino de simplemente representaciones. Ahora, allí en el capítulo 9 del libro de Hebreos, se nos enseña a las claras la existencia de la purificación de ambos santuarios, el terrenal y el celestial. La purificación de ambos servicios, el simbólico y el real, debe efectuarse ¿cómo? Con sangre. ¿Sí? En aquel, con sangre de animales, en el terrenal, ¿verdad? Ahora, en el celestial, ¿cómo? Con la sangre de Cristo. Porque uno prefiguraba al otro. Entonces, si ahí se hacía con sangre de animales, porque se tenía que hacer con la sangre de un macho cabrío, ahora acá se tiene que hacer ¿qué? Con la sangre del verdadero cordero. Tiene que ser purificado. Entonces, el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo a favor de los hombres. Ese santuario es donde Cristo está obrando en favor de los hombres. Allí está Él trabajando por nosotros, intercediendo. Concierne a toda alma que vive en la tierra conocer esto y entender esto. Muchos pueden llamarnos locos y decirnos que todo eso es una locura, que eso es mentira y demás cosas. Pero bueno, ustedes díganle mentira a lo que dice la palabra de Dios. Porque simplemente aquí nosotros estamos haciendo una cosa, expresando lo que dice aquí la palabra de Dios, el mensaje que da. Y el tabernáculo judío era un símbolo también de la iglesia cristiana. Era un símbolo de la iglesia cristiana. La iglesia en la tierra está compuesta por ¿quiénes? ¿Quiénes componen la iglesia aquí en la tierra? No lo componen un grupo denominacional, lo componen ¿quiénes? Y eso la palabra de Dios lo dice muchas veces. Capítulo 18 Apocalipsis, capítulo 17 Apocalipsis, el capítulo 14, el capítulo 12, el capítulo 11, el capítulo 10, muestra todo esto.
No solamente en el Apocalipsis, sino también igualmente las epístolas, igualmente el libro de Santiago, Pedro, o sea, todos estos, el Antiguo Testamento igualmente, en Malaquías y demás, muestran quiénes son esa iglesia de Cristo, quién es esa iglesia realmente. Y esa iglesia son quiénes, todos los fieles y leales a Dios. Todos los fieles y leales a Dios. Aquellos que, como Cristo dijo, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, esos forman hoy en día acá en la tierra también el tabernáculo de Dios. ¿Por qué? Porque están unidos y están mirando a ese verdadero tabernáculo donde está el ¿qué? El verdadero redentor, el verdadero mediador, el verdadero sacerdote. Todos aquellos fieles están mirando al Señor. Y también igualmente allí mismo encuentran ¿qué? Porque en el lugar santísimo donde está Cristo ahora, ¿sí? En esta obra de la expiación, de la que está, lo que está, el juicio investigador en el cual está ¿qué? El arca. Y dentro del arca ¿qué está? Los 10 mandamientos de Dios, sin adulteración. Entonces también allí se comprende que ahí están los 10 mandamientos. ¿Qué más está también allí? El vaso de maná, la vasija de maná, simbolizando qué, o mostrándonos qué, que nosotros debemos cuidar del cuerpo que Dios nos dio. Y eso lo dice Pablo en muchas ocasiones. ¿Qué también más está? Está la vara de Aarón que reverdeció, que Dios puede hacer, ¿verdad? Y vivificar a una persona. Entonces está todo esto allí. ¿Y está qué más? La representación, ¿verdad? Representa la raza humana pura y santa. Mostrando que su iglesia también debe ser pura y santa, fiel a Dios, leal a Dios, leal a lo que Él ha dicho, a sus mandamientos. En este santuario, el ministro, ¿quién es? Cristo. Ahora, ese tabernáculo también, ¿qué es? Es el templo, es el cuerpo de Cristo. Como hemos dicho, ¿verdad? Cristo es ese templo viviente también. Y de norte, sur, este y oeste reúne a los que ayudarán a integrarlo. ¿Sí? El llamado es para toda la humanidad, para todos los 4 puntos cardinales. Todos aquellos que sean invitados por Dios van a ir. Cuando el Señor invitó a las bodas, ¿verdad? ¿Sí? En la parábola de Mateo 22, envía a todos, ¿verdad? Por todos lados, que vayan a invitar a todos los que puedan. Y todos los que reciben la invitación y son fieles y leales a esa invitación y van con las ropas que él ha dado, entran allí y se quedan allí. Sí, pero aquellos que no van con esa ropa no pueden estar allí. Ni por más que vayan, ¿no? Aunque han recibido la invitación, pero no han aceptado lo que Él dio para que se presenten ante Él. Entonces no pueden estar ahí. La invitación es para todos. ¿Pero qué? Pero Dios quiere que un tabernáculo santo está formado por todos los que reciben a Cristo como su Salvador personal. ¿Sí? Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo y el sumo sacerdote de todos los que creen en Él como un Salvador personal. Y Cristo quiere que presentarse una iglesia a Él pura, sin mancha, inmaculada. ¿Y quién la va a hacer así? Él mismo también. Porque si dio su vida por ella, también está dispuesto a darlo todo. ¿Para qué? Para la salvación y la purificación de esta iglesia también. Y lo está haciendo hoy en día. Así que, queridos amigos y hermanos, cuando Cristo ascendió al cielo, lo hizo como nuestro abogado. Tenemos un abogado. El apóstol Juan lo dice en su carta. Tenemos siempre un amigo en las cortes celestiales. Alguien que se compadece por nosotros. El apóstol Pablo también así lo presenta. Un sumo sacerdote que se compadece por nosotros y que está allí presente intercediendo todos los días por nosotros. Y el centro mismo de su obra es ese santuario celestial al cual nosotros debemos estar mirando todos los días, y aquí en la Biblia lo presenta. Un lugar santo y puro en la presencia de Dios, donde deben entrar también los hijos de Dios igualmente en lealtad y en fidelidad a Dios, en santidad y pureza, presentados ante el Padre mediante Cristo. Que Dios nos bendiga y nos guarde y nos ayude a entender más acerca de este tema, y yo espero que ustedes incluso investiguen más acerca también de lo que dice aquí la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Que Dios sea quien dirija nuestras vidas el día de hoy. Amén.